Muy bien, antes de iniciar con la sesión de hoy, me gustaría confirmar que han visto la última tarea para el curso de compiladores. Estando en el área del curso, en la parte superior está el área de las tareas o actividades y podemos visualizar en esta sección la última actividad, que es la validación de la gramática. ¿Me confirman que todos han tenido acceso a eso o que lo pueden visualizar? Ingeniero, tenemos En mi caso, sí, bien. acceso. Ok, gracias. Adelante, Bartolomé. Ok, de acuerdo. Entonces, como pueden apreciar, esta es una práctica básicamente la que van a generar y está basado en el anterior trabajo que ustedes entregaron. Esto es una validación de la gramática que ustedes hicieron, que de hecho fue un trabajo previo, ¿verdad? Entonces, en sí, para esta práctica se hace uso de lo que es el entorno de desarrollo integrado Eclipse y una plantilla que se llama AntLR4. En la parte inferior se muestra un video donde se definen los pasos correspondientes a realizar para esta actividad. Y básicamente lo que deben hacer entonces es validar, tal vez no toda la gramática que ustedes han creado en el trabajo, pero sí una parte de la misma, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario con esto. El video que está definido en este tiene un promedio de 29 minutos aproximadamente. Y pues en este obviamente se definen los pasos correspondientes para el desarrollo de esta actividad. Entonces, en base al trabajo que hicieron antes, que es la gramática de, del compilador, este de aquí, gramática libre de contexto para su compilador, pues entonces van a ponerla básicamente que a prueba en esta siguiente actividad y poder validar la misma. Para esto, pues obviamente deben hacer la instalación previa de lo que es el IDE, en este caso Eclipse. He podido apreciar que varios de ustedes utilizan o conocen del lenguaje de Java, pero por lo general he visto que utilizan NetBeans para el diseño, para las actividades de programación. Sin embargo, en esta oportunidad pues hay que usar Eclipse, que es la herramienta que conlleva esa plantilla para el diseño correspondiente y que lo puedan ejecutar. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario con esto, alguna pregunta. Y tal vez si me pueden confirmar que tienen acceso al video de forma correcta, que logran visualizarlo. Ok, gracias, Víctor. Estamos claros. No sé si los demás tengan alguna consulta al respecto o estamos claros también. ¿No hay preguntas? Muy bien, Todo bien, Inge. perfecto. Entonces vamos a continuar con la sección en la que nos habíamos quedado
para esta semana. Y la cual corresponde a esta información. Si recuerdan la semana anterior, hablamos sobre la traducción dirigida por sintaxis y nos habíamos quedado en la última sección que inicia con la definición de scope. Entonces, vamos a iniciar. Algo importante es que la tarea mencionada, vamos a ver, tiene fecha de entrega 23. Entonces, eso también lo toman en cuenta, por favor. Fecha de entrega 23. Déjenme revisar nada más que sea correcto. Sí, fecha de entrega 23 de mayo. Es para el lunes o más tarde, entonces tienen el día de hoy, el día de mañana incluso y lunes al finalizar el día. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Muy bien, entonces en esta parte nos quedamos en la última sesión, Scope. ¿Alguno de ustedes puede definir esta palabra? ¿Qué es el Scope dentro de un ámbito de programación? Creo que es el ámbito al que tiene acceso a las variables. Ajá, sí, muy buena definición. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Creo que es el contexto que pertenece a un nombre dentro de un programa. El contexto, ajá. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Vamos a ver. Florinda, ¿qué nos puede decir acerca del término scope? No está Florinda conectada. Vamos a ver. Edwin. Tampoco Edwin está conectado. Ok, vamos a ver, Pedro. ¿Alguna definición o algún comentario acerca del término scope? Buen día, Hola, ingeniero. Pedro. Tengo entendido que esto va muy... tengo entendido que el scope, como es, va muy relacionado con las variables de un programa.
Tiene una relación directa con las variables. Ok, gracias. Sí. Sí, va. Vamos a ver. ¿Alguien más que pueda participar? 2, 4, 5, 10, 15, 20. Son 20 en total. Micaela. Buenos días, ingeniero. Muy buen día. Por lo que yo tengo entendido es de que es como que el alcance que va a tener una variable en el código. Ok, muchas gracias. Sí, es correcto, el alcance. Esa es una muy buena, un buen término, el utilizarlo como alcance dentro del código. Entonces vamos a ver, dice que el scope de una entidad es el conjunto de lugares en un programa donde el nombre se refiere a dicha entidad y es válido en ese contexto. Eso viene a ser básicamente la definición que tiene scope. Y básicamente en este término estamos hablando de un ámbito, el ámbito dentro de un programa. Recordemos que para la creación de una aplicación, pues este va a estar dividido en secciones o en áreas, en funciones podría ser también, ¿sí? Entonces, básicamente podemos definir que cuando nosotros declaramos variables al inicio de una aplicación, estas variables se definen como variables globales, que implica que pueden ser utilizadas a lo largo de toda la aplicación. Es decir, no importa en qué sección estemos, vamos a poder utilizarlas en cualquier área, ¿sí? A diferencia de un tipo de variable que, por ejemplo, vamos a necesitar específicamente para la creación de una función o para el manejo de una función en específico, entonces vamos a crear una serie de variables con una pequeña diferencia. En este caso, ya no van a ser variables globales, sino que van a ser variables locales. Y estas variables locales, como su nombre lo indica, pues van a funcionar o van a trabajar o van a poderse utilizar exclusivamente dentro de la función a la cual se está invocando. En esencia, entonces, un scope es el ámbito o lugar donde yo voy a utilizar una determinada variable. No sé si está claro para todos o alguien tiene algún comentario. Momento, todo bien, ingeniero. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muy bien, luego tenemos otro término que es la pila semántica. Dice que las rutinas semánticas suelen hacer uso de una pila, la pila semántica, que contiene la información semántica asociada a los operandos y, en algunos casos, a los operadores, en forma de registros semánticos. Ese es otro de los términos que vamos a utilizar. Y esta pila semántica generalmente va a funcionar como un LIFO, es decir, el primero en entrar es el primero que va a salir. Operaciones. Dice que generalmente la tabla de símbolos se implementa con un stack de tablas con información sobre un determinado scope. Dice que cada tabla corresponde a un determinado scope y usar un stack facilita entrar a un scope y salir de un scope. Recordemos que, digamos, tomando como base un lenguaje de programación como Java, ¿cuál sería el símbolo exclusivo o específico que nos define la jerarquía que tiene un determinado scope dentro del código? ¿Alguno de ustedes me podría decir? Tal vez serían los modificadores de acceso. ¿Los qué, perdón? Los modificadores de acceso, ¿Cómo cuál? como static, public, private.
Ah, ok, sí. No, pero cuando me refiero a cuál sería el ámbito, digamos, donde definen que estamos en un scope diferente. ¿Cómo conocemos o cómo sabemos nosotros que estamos en un scope diferente? Ingeniero, tal vez cuando no tenemos acceso a la entidad. Cuando no tenemos acceso a la entidad. Ok, vamos a ver. Espero que con esto quede un poquito más claro. Dice operaciones. En una tabla de símbolos tenemos un conjunto de operaciones específicas para los determinados scopes. Dice que un push scope es cuando entramos a un nuevo scope, por ejemplo, ante un símbolo de llaves en la apertura. Si nosotros nos damos cuenta, cuando hacemos uso de un lenguaje de programación como Java, este utiliza una serie de llaves que nos delimitan el espacio correspondiente a ser utilizado. Entonces, esos símbolos que nos permiten visualizar eh, de forma un poco más práctica o sencilla son este tipo de llaves. Entonces, un push scope es cuando entramos a un nuevo scope, por ejemplo, ante el símbolo de apertura de una llave. No sé si eso está claro. Ingeniero. Ok. El pop scope dice que es cuando salimos de un scope existente y esto pues, se da cuando, en ejemplo, sería ante la terminación de una llave. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, nosotros utilizamos la apertura y el cierre, digamos aquí. Entonces, aquí pueden ir líneas de código y nosotros definimos que en este espacio entre la apertura y el cierre de estas llaves, pues vamos a tener lo que se define como un scope, este espacio, ¿verdad? Esto estaría afuera del scope y lo que está entre esas llaves va a estar adentro de un scope. Tenemos la siguiente acción que es insertar un símbolo. Dice que agregamos una entrada al scope actual. En la siguiente buscar un símbolo. Mande. Adelante. Disculpe, ¿se le considera el scope de los métodos? Los métodos de una clase, por ejemplo, también son, Sí, se les puede también. llamar como scope. Sí, también. Todos los que están, todo donde se define una variable, digamos, la podemos hacer uso de variables, vamos a definirlo como un scope. El alcance que tiene el mismo. Y entonces de último tenemos el buscar un símbolo. Buscamos a qué definición corresponde un determinado nombre. Usando la tabla de símbolos, dice el objetivo es procesar las porciones de programas que genera un determinado scope. En este caso son funciones, bloques, clases, etc. Entramos al scope, agregamos las declaraciones de variables a la tabla, procesamos el elemento que genera el scope, pudiendo encontrar scope anidados y finalmente salimos del scope. Y entonces aquí tenemos la forma de ver la tabla de símbolos correspondiente a lo que es la creación de un scope o una tabla para una tabla de símbolos de stack de tablas. Y tenemos aquí el ejemplo. En este ejemplo tal vez básico o sencillo, podemos visualizar que contamos con 11 líneas de código. Y en cada una de estas, pues se definen una serie de procesos o actividades, un código fuente que se está definiendo. Entonces, en este caso, nosotros podemos definir aquí lo que es en este punto el scope inicial. Tenemos la variable X y lo que se va a definir en este punto es básicamente la línea a la cual corresponde ese scope inicial. En este caso, viene a ser la línea 0 con
el nombre de la variable. Es importante tomar en cuenta que para esta tabla no vamos a definir el tipo de variable que estamos utilizando, sino que únicamente el nombre que corresponde a la misma. No sé si eso está claro. ¿Sí? Entonces, ¿Podría repetir un poco sobre no definir el nombre del tipo de la variable, sino el nombre? ok. Tenemos aquí, déjenme borrar esto. Ok, entonces tenemos aquí el fragmento de código que podemos apreciar que son 11 líneas. 11 líneas de código. La tabla que vamos a crear, tabla de símbolos para el scope específico de este ejemplo, de este código, va a estar compuesto por dos elementos. Uno es el nombre de la variable, que está aquí, nombre de la variable, y el otro es la línea de código a la que pertenece. ¿Sí? Entonces, para el scope inicial, vamos a seleccionar el primero. Tenemos una variable declarada de tipo entero. Entonces, para este punto específicamente, vamos a seleccionar el nombre de la variable. En este caso es X, ¿sí? Y la línea a la que pertenece, en este caso, esta es la línea 0. Es lo que vamos a colocar en este punto. No nos importa específicamente el tipo de la variable. Eso no nos sirve en esta tabla, sino que solo el nombre que esta tiene. No sé si está claro eso. Sí, gracias. Ok. Entonces continuamos. Y entonces vamos a colocar el nombre de la siguiente variable. Esta pues ya se hizo. Vamos con esta ahora. Podemos ver que la variable tiene como nombre o está definida con el nombre Y. Y la línea a la que pertenece esa variable es la número 1, por lo cual se coloca esto. ¿Alguien tiene alguna duda con eso? No, ingeniero. Perfecto. Entonces, en la siguiente línea, cómo se describiría la siguiente línea ese scope? ¿Alguno de ustedes puede indicar? ¿No? Si nos damos cuenta, en la siguiente línea es la número 2 y vamos a tener dos variables, int x e int y. Entonces se van a agregar dos cuadros, uno para el primero que es x y el otro para el segundo que es y. Y la línea pues obviamente como es la misma pues se va a definir en ese sentido para cada una de estas. Para la tercera tenemos la declaración de dos variables A y B. Mande. Y el int método no se coloca. ¿Perdón? El Oh, no, int método. esta es una función que va a devolver un número, entonces eso no se va a agregar. Ok, entonces en la siguiente tenemos para este punto la línea 4 a la cual corresponde y de igual forma vamos a colocar línea A o variable A, variable B y los valores que tienen esta en las variables en la línea que corresponde, en este caso que es 4. Finalmente
Tenemos la siguiente. Tenemos a la variable m en la línea 6 y finalmente a la variable n en la 9, la cual corresponden a esta sección. ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna pregunta con eso? ¿O está claro? En caso de que si se tuviera otra variable debajo del int y fuera del módulo de esa función Inge, ¿cómo se conectaría por debajo de estas dos tablas que tenemos al final? Si la variable estuviera ¿dónde? En la línea 12, digamos. Aquí. Si ahí tuviéramos otra variable fuera del módulo de ese método int, ¿cómo seguiría la conexión del orden de las tablas? Porque aquí al final se divide la m y la n. Entonces, ¿a cuál tabla se conecta la siguiente variable, por ejemplo? Eso va a depender específicamente de dónde vaya a estar. Por ejemplo, si se encuentra aquí, en este, digamos algo aquí, int, por darle un ejemplo así, int z, si nos damos cuenta, esta variable está fuera de todo esto. Entonces no está, ya que está fuera de estos scope, digamos, tendría que meterse en la parte superior, en este espacio de aquí, como una Z aquí, ¿ve? Podría estar en esta área. Que no esté incluida dentro de las mismas de estas, digamos, no es parte de esas. No sé si queda claro. Ahora, bien, si está dentro de estas, si por ejemplo, si estuviera dentro de esta, pues entonces iría en la parte inferior, como una jerarquía de esta, ¿verdad? O dentro de esta, entonces sí podría ir en este espacio también. Esa sería la cuestión. Ok. ¿Sí? O digamos, si hubiese otro int en este punto, digamos rm, podríamos entonces, como tenemos este aquí, podríamos agregar el otro aquí, ¿sí? Este sería AB, este sería RM en esta sección, y pues obviamente pues este se dividiría en dos partes, y este sería tal y como está aquí, ¿va? Con esta parte de aquí, para continuar con esa sección. Entonces se iría dividiendo en cada una de las secciones. Muy bien, entonces estamos con esa sección. Hay una actividad que vamos a realizar al final. Se las voy a presentar, pero antes de eso voy a dejar de generar la grabación. Falta Henry y Jonathan.
Muy bien, entonces como hemos visto a lo largo del curso, el compilador se divide específicamente en dos fases para generar del programa fuente un programa objeto. Estas dos fases se definen como la primera en el análisis, la cual está compuesta por las siguientes procesos o las siguientes actividades. En este caso está el analizador léxico, el analizador sintáctico y el analizador semántico. Entonces esto viene a ser parte de la primera fase de compilación, la cual se define como el proceso de análisis. Luego de eso, pues está la otra fase, que es la síntesis. En la parte de la síntesis, este está compuesto por la generación de código intermedio, la optimización del código y la generación del código. Entonces, esta vendría a ser la siguiente fase que corresponde al compilador. Y pues esto, todo junto, nos define lo que es las fases de un compilador, básicamente. Está compuesto por el análisis, la síntesis, ingresa un programa fuente, el analizador léxico, el analizador sintáctico, el analizador semántico, genera una tabla de símbolos. Este mismo maneja los errores y muestra los errores a los usuarios que corresponden. Luego está la generación del código intermedio, la optimización del código, la generación del código y finalmente el programa objeto. Entonces esto es, digamos de forma general, el proceso que corresponde. En esta oportunidad tuvieron la oportunidad de leer el documento que les compartí, que básicamente estamos en el proceso de generación de código intermedio. Entonces, dice que la generación de código intermedio, una de las representaciones intermedias es la construcción del árbol de sintaxis y la del código de 3 direcciones. Que guarda el operador, el nombre del resultado y los dos operandos. Con este lenguaje, el compilador debe generar un nombre temporal para guardar los valores calculados por cada una de las instrucciones. Si nos recordamos en el curso anterior o en la sesión anterior, se logró observar un árbol de derivación generado del análisis sintáctico, el cual es básicamente es un árbol de derivación AST. Es importante tomar en cuenta que a este árbol tenía características adicionales. Entre ellas podemos mencionar a los tipos. Este permite formar el análisis sintáctico, pero en esta sección lo que vamos a ver es el código de tres o 4 direcciones. Es importante denotar que en esta sección se definen o se describen este punto, una serie de variables temporales. Y esto lo que hace básicamente es pasarlo de una etapa a la siguiente, ¿verdad? Tenemos aquí el ejemplo de la instrucción es while y la asignación. Entonces tenemos aquí el ejemplo de la asignación de las instrucciones while y la asignación. Por ejemplo, tenemos mientras A sea menor que B, hacer. If C es menor que D, entonces X se asigna en este punto Y más Z. Y de lo contrario, la sentencia else, que dice que X va a ser igual a Y menos Z. Entonces aquí tenemos lo que se define como el código de 3 direcciones. En la línea 1 podemos apreciar que dice if A menor que B, goto
a la línea 2. En este caso, es decir, a la siguiente línea. En la línea 2 dice que si C es menor que D, entonces pasar a la línea 3. Y en la línea 3 nos dice que usamos en este punto una variable temporal, que era lo que hablábamos antes. Y en esta variable temporal vamos a hacer la asignación de lo que son los valores X más Y. Luego esa variable temporal, pues se la asignamos al valor de X. En este punto, pues vamos a saltar nuevamente a lo que es la línea 1 al finalizar el mismo. Es decir, sale de esa secuencia. No continúa hacia abajo, sino que de una vez básicamente vuelve a iniciar en este proceso que es el while. En la línea 4 tenemos nuevamente una variable temporal donde nos dice que y es menos z. Y es menos z es igual a variable temporal y la variable temporal se agrega en el valor de x. Si esto configurar es cierto, pues nuevamente va a saltar y va a iniciar nuevamente en los valores correspondientes de la línea 1. Y pues obviamente después está el lado siguiente. Estamos aquí con la cuádrupla, donde tenemos operador 1, operador 2 y el resultado. En este caso, como podemos apreciar, es T1 para el primero, es una variable temporal. Tenemos la asignación, donde hacemos una operación de asignación con T1 para el valor de X. Luego tenemos la operación de resta, que viene a ser esta que tenemos aquí. Esta operación. Vamos a hacer las variables y y z con el operador resta y lo asignamos a T2, que también va a ser una variable temporal, es esta de aquí. Y luego esa misma variable temporal que hemos utilizado, hacemos la asignación para X. Entonces esta es la instrucción que corresponde. La fase de generación de código intermedio dice que la fase de generación de código intermedio se encarga de traducir el programa a una representación de código intermedio para que luego esta pueda ser transformada en las fases subsiguientes a un código ejecutable en una determinada arquitectura física. Es importante tomar en cuenta en este punto todas las fases que se han visto del compilador pues tienen un resultado específico y esta pues no es la excepción. La generación del código intermedio lo que hace es básicamente generar un archivo que está, podríamos decirlo que es un resumen de todo el código que se está escribiendo básicamente, y a su vez nos permite reducir los errores que se tengan dentro del código, eliminar los errores y definir lo más claro posible el código correspondiente. Y es importante tomar en cuenta de que no determina una arquitectura. Realmente esto puede funcionar bajo cualquier arquitectura. Tenemos el proceso del código intermedio en la etapa de análisis. Podemos visualizar aquí las sentencias que corresponden, donde pasa de un analizador léxico a un analizador sintáctico, a un analizador semántico. Y luego esta primera fase, que básicamente es el análisis, se ejecuta la siguiente, que es la etapa de síntesis con el código intermedio, donde el mismo se define de una forma más práctica o más sencilla para conocer esta información. Es importante tomar en cuenta que este código que se describe luego del código intermedio es muy parecido a lo que es el lenguaje Assembler, y esta sería como que la etapa final. Una vez que se tiene este lenguaje
o este código, pues ya pasa a la última fase, que es el código final, donde ese código se va a convertir en ceros y unos. Y en esta área específicamente es donde se definen que se tienen variables temporales y van a ir pasando en cada una de las secciones, obviamente. Dice que el código intermedio permite multiplexar los esfuerzos de desarrollo de los equipos de análisis de lenguajes y de síntesis de manera que se puedan crear M por N compiladores distintos a partir de M especificaciones y N traducciones a arquitecturas físicas reales. Es importante tomar en cuenta, como mencioné antes, de que todos los análisis que se han desarrollado previamente son de utilidad, son como entradas que va a generar y va a procesar el código intermedio para poder desarrollar en sí esta actividad. Y lo más importante en este punto es que no importa la arquitectura a la cual se esté ejecutando, porque es básicamente va a generar el mismo proceso. Tenemos aquí un ejemplo del equipo de lenguaje. Tenemos por un lado una sentencia de código en dos lenguajes diferentes. El primero está definido específicamente para Pascal. Tal vez es un lenguaje un poco antiguo, pero el segundo pues es un lenguaje C, que es probablemente uno más común. Tenemos el equipo de lenguaje, donde va a generar el analizador léxico, el analizador sintáctico, semántico, y luego procede con el código intermedio. Esto es importante tomarlo en cuenta porque no importa la arquitectura que se esté utilizando. En este caso, esta es una arquitectura de tipo Intel y esta es de tipo Solaris. Entonces, la definición de los primeros procesos del compilador pues van a ejecutarse exactamente de la misma forma. En la generación del código intermedio, esto va a ser definido. Y a partir de la optimización del código intermedio, que es algo que va de aquí para abajo, pues va a ser definido específicamente por la arquitectura, cómo lo va a manejar la misma. Pero hasta este punto, pues todo va a ser exactamente igual. Esto indica que el código intermedio es entendible para cualquier optimización. Es decir, en este punto, ya sea que sea una optimización de tipo Intel o una optimización de tipo de arquitectura Solaris. Entonces, esto no va a importar, lo va a entender, el código va a ser exactamente el mismo. Algo más es de que la optimización del código final es dependiente de la plataforma o arquitectura a que se va a definir. Y es importante tomar en cuenta que existen algunas plataformas que no son compatibles para el desarrollo de este proceso. Sin embargo, realmente son muy pocas las que se pueden definir en esta sección. Lenguajes intermedios. Dice que el primer paso para la generación de código intermedio consiste en el diseño de un lenguaje intermedio que permita presentar de forma fiel y suficiente abstracta los programas en un determinado compilador. Existen distintas alternativas que se describen a continuación. La primera son representaciones jerárquicas. En las representaciones jerárquicas podemos conocer o podemos observar el árbol sintáctico abstractos, también definidos como AST, y los grafos dirigidos acíclicos. Adicionalmente tenemos las representaciones lineales como lenguajes de terceros o tripletas, y el último que son los lenguajes de cuartetos o cuádruplas. Entonces estos básicamente son algunos de los lenguajes intermedios que
permiten este proceso. Tenemos aquí las representaciones jerárquicas. Dice que las representaciones jerárquicas describen el código fuente de un programa como una colección de nodos relacionados entre sí a través de arcos con el mismo nivel de abstracción que lo hacen los árboles de análisis sintáctico. Entonces, para este caso, tenemos el árbol sintáctico abstractos, donde podemos visualizar la sentencia while, cómo está dividida un while, la validación que tiene, el siguiente comando que es el hacer y las instrucciones, en donde aquí se hace una validación correspondiente definido de esta forma. Mientras A sea mayor que B, entonces se haga un incremento en la esencia de A. La transformación de un árbol sintáctico abstracto a un código intermedio pues lo tenemos de esta forma. Tenemos un while donde podemos colocar el mayor que, y de este pues se van a desprender los dos valores o los dos datos numéricos, en este caso A y B, que podría definirse aquí también A y B, donde A es mayor que B y el más para el valor de A, que va a estar definido así. Entonces si pueden observar, pues hay una diferencia entre el árbol sintáctico abstractos y lo que es el ATS, el código intermedio, cómo se va a definir. Si se dan cuenta, es un árbol pues un poco más sencillo de explicar. También tenemos la segunda parte, que son los grafos dirigidos acíclicos. Dice que los árboles dirigidos acíclicos realizan una representación del código fuente en forma de grafo, a diferencia del anterior, que era en forma de árbol. El método constructivo es similar al de los árboles sintácticos, con la diferencia de que aquí se reutilizan los nodos que reflejan la misma estructura. Esto es básicamente la diferencia que se tiene entre el anterior y este. Es decir, no voy a colocar o voy a agregar datos adicionales, sino que voy a reutilizar la información que ya se tiene o ya se ha manejado en un determinado momento. No tengo que repetir los datos correspondientes, sino que esto pues es más práctico. Si ya está escrito, lo que puedo hacer es dirigirlo hacia el grafo correspondiente. Entonces tenemos un árbol de análisis sintáctico donde tenemos la asignación ID es igual a E, donde E es igual a E por E, más E es igual a E por E. Entonces tenemos aquí la operación. A es igual a B más C, más B por C. Entonces tenemos esta operación. Y la transformación correspondiente a este vendría a ser en código intermedio de esta forma. Tenemos el operador de asignación, que es el igual, dos puntos igual, un ID, dos puntos igual, la suma de la multiplicación. Podemos apreciar de que en este caso aquí tenemos un operador multiplicando, lo estamos utilizando dos veces, pero para el efecto de esta, si ustedes se dan cuenta aquí, a pesar de que está la primera línea, el grafo lo que hace es girar sobre él mismo, indicando que esta operación se hace dos veces dentro de esa actividad, entre una suma y otra. Entonces por eso se define así, y lo que se va a multiplicar de estos valores pues son los ID correspondientes. Es como lo tenemos aquí definido. Tenemos también representaciones lineales. Dice que los valores literales utilizados como
Operandos en las operaciones de los lenguajes de código intermedio y lineal representan valores enteros con signo. Los valores las variables de código intermedio representan las constantes, variables globales o locales y parámetros declarados por el programa a lo largo del código fuente. Tenemos aquí las representaciones lineales. Dice que son variables temporales. Una variable temporal es la representación simbólica en código intermedio de un espacio de memoria destinado a almacenar un resultado parcial de alguna de las expresiones generadas. A eso se define como variables temporales. Y las etiquetas de código es una referencia de código intermedio a una zona de memoria donde comienzan ciertas porciones de código final. Y pues en este punto tenemos un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, variables, la definición de las variables, dependiendo del tipo de la misma. Tenemos las variables temporales, que son las que se utilizan de forma normal, las etiquetas y finalmente pues los valores. Ok. Tenemos entonces los lenguajes de tercetos, que es una de las representaciones lineales que vimos en un principio en los lenguajes intermedios. Los lenguajes de tercetos. Dice que es en sí las representaciones de código intermedio basado en tercetos está formado por una secuencia de instrucciones construidas por tres elementos. Un código de operación, que es el que va a mostrarse al principio, un operando de entrada y otro de entrada y salida para almacenar el resultado correspondiente. Entonces tenemos aquí la acción, el código de la operación, en este caso es un add, es la operación de suma. Dice el código de operación es un acrónimo que representa el tipo de operación que se aplica entre los operandos del terceto. En este caso el add se va a utilizar para generar la operación de la suma. Y luego de eso tenemos los operadores tanto de entrada. Tenemos el primer operador, el cual va a ser el operador de entrada, el primero, y también va a ser el resultado. Y tenemos el segundo, el cual solo va a definirse como un operador de entrada. Una de las desventajas que tiene este lenguaje de tercetos es, como ustedes pueden apreciar, yo puedo agregar un valor a estas variables, por ejemplo, 5 y 3, con el operador add. Y entonces lo que va a hacer es tener esos operadores y el resultado me va a dar x igual a 8. En esta operación, digamos. Sin embargo, el problema o la deficiencia, digámoslo así, que tiene en este sentido ese operador es básicamente que no guarda el valor de entrada del primero. Es decir, este 5 que está ingresando al valor correspondiente se va a borrar porque va a ser sustituido por el valor de respuesta que se está dando. Ese es uno de los probablemente principales problemas que corresponden a este. Y por lo tanto, no se va a tener ese registro. Entonces, este es uno de los lenguajes de tercetos y es el que da ese tipo de inconveniente. Esto pues no... En el otro lenguaje, que es el de cuartetos, ese sí nos permite o nos define ese
ese valor, lo podemos almacenar o lo podemos tener como temporal. Sin embargo, en esta sección, pues no, ¿verdad? En esta sección, al tener el resultado obtenido, obviamente este valor se elimina y no nos queda un registro del mismo. Tenemos aquí un lenguaje de tercetos, el árbol de análisis sintáctico, donde la variable A se hace la operación de multiplicación de las variables B por C. Tenemos el árbol correspondiente de esas asignaciones. Y la transformación de esto pues se encuentra en este sentido. Tenemos cargar los valores de T0, del tiempo cero para la variable B, cargar el valor de variable C y luego es una multiplicación de los valores, pero como podemos apreciar en este sentido, no se utiliza otra variable. Entonces tenemos variable B, variable C, y en el espacio de T1, que viene a ser la variable que corresponde, se va a guardar nuevamente esa información y nos lo va a presentar como esa variable. Tenemos en la última sección, lenguaje de cuartetos. Dice que las representaciones de código intermedio basadas en cuartetos están formadas por una secuencia de instrucciones construidas por 4 elementos. Un código de operación, esto es básicamente el mismo que el anterior. Tenemos los 2 operandos de entrada en esta sección y el otro de salida para almacenar el resultado. Entonces, en esta sección ya no se tiene esa variable o esa pérdida de la variable temporal donde se elimina básicamente el valor de entrada, sino que tenemos el código del operando, que en este caso el add es una suma. Tenemos el resultado donde se va a guardar en X y tenemos las variables o operadores Y y Z, que son los que van a ser de entrada para esta función. No sé si alguien tiene alguna duda con esto. ¿No? Ok. Tenemos aquí entonces el lenguaje de cuartetos. Tenemos básicamente la misma operación. La multiplicación de las variables B por C y la asignación para la variable A, el análisis sintáctico correspondiente. Y en este último espacio pues tenemos lo que es la carga o la asignación o recuperación del valor de B, la recuperación o ingreso del valor de C, la operación correspondiente con el código intermedio, donde T2, multiplicación de T2 por T1 por T0 y finalmente mostrar el valor de T2, la variable temporal T2 para el valor de A, donde se va a generar la operación correspondiente a esta. Generación de representaciones intermedias. Dice que existen 2 representaciones intermedias principales, la notación subfija y las cuádruplas. Estas son las 2 formas o métodos de hacer las representaciones principales. Las cuádruplas están de esta forma. Son elementos centrales de la arquitectura, representan cada una de las operaciones atómicas que pueden ser referenciadas dentro del código intermedio para que surtan cierto efecto o realicen ciertos cálculos a partir de los operandos. Tenemos una cuádrupla, en este caso el string, que es la generación o el captar un valor. Tenemos una operación y una serie de actividades que se pueden hacer en la cuádrupla de los elementos que se están manejando. La notación subfija, llamada también postfija o polaca inversa, se usa para representar expresiones
sin necesidad de paréntesis. Esta es una de las opciones que también se tienen. Y tenemos aquí los ejemplos. Nosotros al principio de semestre vimos infija y posfija, que es algo semejante a esto, pero también tenemos esta que es polaca inversa o la notación posfija. Tenemos en este caso las operaciones. Por ejemplo, podemos apreciar la primera, dice A multiplicado por B. Pues esta operación lo que va a hacer es anidar los parámetros, las variables A, B. Y la operación la va a poner al final, entonces va a poner multiplicación. Y así con cada uno de los ejemplos que corresponden. En este caso, este viene a ser el ejercicio 1 y tal vez el ejercicio 4. Donde tenemos A por B multiplicado C por D. Entonces en este caso, como el signo debe ir luego, tenemos A, B, una multiplicación. Tenemos luego C, D igual una multiplicación. Y finalmente la operación de suma, que nos indica que se va a sumar el resultado de este elemento más el resultado de este elemento. Luego de eso, tenemos el diseño del lenguaje intermedio, un cuarteto, una descripción, y podemos aquí apreciar algunas operaciones correspondientes para eso. Por ejemplo, en este caso, un cuarteto para esta es la suma de dos operandos. En este caso, x es igual a y más z. Para colocar este valor, pues vamos a agregar el add, que es el comando para la suma, donde las variables x, y y z va a ser, el primero es el resultado, variable de entrada 1 y variable de entrada 2. Y así tenemos para las otras operaciones. Este es para resta, multiplicación, división, el módulo, el incremento, el decremento, y así cada una de estas. Estos son algunos ejemplos que se pueden mostrar para estas operaciones. Y finalmente, código intermedio dice que las ventajas permite abstraer la máquina separando operaciones de alto nivel de su implementación a bajo nivel. Permite la reutilización de los front-ends y back-ends. Permite optimizaciones generales. Y las desventajas que tiene implica una pasada más para el compilador. No se puede utilizar el modelo de una pasada conceptualmente simple. Dificulta llevar a cabo optimizaciones específicas de la arquitectura destino. Suele ser ortogonal a la máquina destino. La traducción a una arquitectura específica será más larga e ineficiente. Esas vienen a ser las desventajas que se pueden definir de esta aplicación. Y algo importante, como les decía, este código que nosotros vemos aquí es básicamente el lenguaje de programación que se denomina Assembler. No sé si alguna vez han escuchado ustedes ese lenguaje, donde se utilizaban esta serie de códigos y operaciones. Y esto es básicamente lo que se utiliza. Entonces, de hecho, en los lenguajes de programación, si ustedes se han dado cuenta, a veces llamamos funciones o llamamos algunas, sí, funciones podría ser básicamente. Y en las funciones lo que está definido es precisamente esto, ¿verdad? Por ejemplo, una función QRT, que es creo que en la mayoría de lenguajes QRT, que se utiliza para obtener una raíz cuadrada. Entonces, básicamente eso es lo que utiliza esa opción. Esto vendría a ser como que la parte más profunda de lo que es el lenguaje que se está utilizando.
Ok, vamos a ver, solo denme un momento, necesito transferirles. Voy a dejar de grabar, permítame un momento.